Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya a la mitad de la semana de este día miércoles, por supuesto miércoles 7 de octubre. El mes va volando, pero bueno que estamos aprovechando al máximo escudriñando las Sagradas Escrituras. Y hoy para este día miércoles 7 de octubre el título es La amenaza de Babilonia. Ese es el título para este día miércoles. Bienvenidos a todos, donde quiera que esté, que la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes y por supuesto las bendiciones que siempre sean de su lado. Amigos y hermanos, vamos a iniciar nuestra lección para este día, pero antes siempre pidiéndole la sabiduría a nuestro Dios a través de la oración. Acompáñenos en esta oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar limpio, santificado sea tu nombre, oh Dios. En esta hora, Padre, otra vez venimos delante de su presencia para no estudiar solo tu palabra, sino que pedir la dirección suya, para que nos ayude no solamente a entenderla, sino a apartarnos de las cosas que ya afectaron a otros y que también nos pueden afectar a nosotros si no nos apartamos. Bendícenos a nosotros al estar aquí en la cabina estudiando, al hermano cautivo, a Milton y a tu sierva, pero también, Señor, a mis hermanos que están en diferentes partes del mundo. Por favor, que retengan todas aquellas cosas que les han de beneficiar y que las puedan practicar. Dales tu bendición y tu protección, Señor amado, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien amigos y hermanos, iniciamos entonces la lección para este día miércoles 7 de octubre, la amenaza de Babilonia. Muy bienvenido hermano Humberto Cativo. Muy buenos días hermano Milton, buenos días queridos hermanos, nuevamente. Hoy miércoles 7 de octubre estamos para estudiar juntos la lección, la amenaza de Babilonia. Preparémonos para el estudio. Bienvenida hermana Maribel Alegría al estudio de Escuela Sabática. Muchas gracias hermano Milton. Hoy, al igual que todos los días, como ya dijeron los hermanos, vamos a estudiar una lección sumamente importante. Es la continuación de lo que hemos venido estudiando estos días anteriores. Así que acompáñenos hermanos para que pueda comprender más a plenitud lo que Dios le quiere decir hoy en este día también. Bien, entonces iniciamos con el título, hermano Humberto, la amenaza de Babilonia. Así es, se recuerdan que en esta semana hemos estudiado, cuando estudiábamos acerca de los dos reinos, que el reino del norte, las 10 tribus, ¿quién fue el medio que utilizó Dios para castigar a parte de su pueblo, al cual apartó su corazón de Dios para seguir a Baal, a Acera, a todos los falsos dioses? Utilizó a Asiria. Pero para el rey del sur, o sea, para Judá, el reino de Judá, Dios preparó más adelante, porque ya Asiria ya no era un poder dominante. Había llegado Babilonia a gobernar ahora el mundo. Entonces vemos, Dios utilizó a Babilonia y esa era la amenaza. ¿Se recuerdan cuando le dice Dios a Jeremías en la segunda visión que él ve? La primera visión fue cuando él mira la vara de almendro, pero cuando le dice en la segunda vez, ¿qué ves? Le dice una olla. ¿Dónde? Eso lo encontramos allá en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Mas dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces, del norte iba a venir y ahora, ¿y quién es el que iba a venir del norte? Para
Los 10 reinos, dijimos, fue Asiria. Pero para Judá, la amenaza era de Babilonia. Dios lo había dicho. Y lo que Dios dice, se cumple. Dios conoce los corazones de todos nosotros desde antes. Pero vemos, como dice la lección, hasta cierto grado, el trasfondo de los eventos políticos que dieron forma al ministerio de Jeremías se ha perdido. Ese trasfondo, dice, político, de los eventos políticos que dieron, o sea, se recuerdan que miramos también, estudiamos acerca de los reinos, que en vez de mantener su fe en Dios, fueron en decadencia. ¿Cómo fueron esos reinos? Iban de mal en peor, enseñando a sus pueblos a adorar ídolos. Hoy en día muchos de todos estos detalles, dicen, no están disponibles, pero la Biblia, con la ayuda de los hallazgos arqueológicos, presentan elementos más que suficientes para tener un cuadro general de lo que sucedió. Todo lo que sucedió. ¿Qué pasó con esos pueblos que fueron arrasados por los gobiernos que vivían a su alrededor, que los saqueaban, que se robaban a las muchachas, que llevaron cautivos, que vinieron los asirios, que vinieron los babilonios? Todo eso, la historia, por medio de la historia es que nosotros nos damos cuenta de lo que ocurrió en esos entonces. Estamos hablando antes de que el Señor Jesucristo naciese. La historia es la que corrobora que todo esto ocurrió. Pero vemos más adelante, aunque desde esa perspectiva humana probablemente parecía que nadie estaba en el control, mientras esas naciones batallaban por tener tierra, poder y hegemonía, la Biblia nos enseña otra cosa. ¿Quién está en control? Aparentemente mirábamos que el mundo de aquel entonces no miraba que pudiese haber alguien que controlara. Pero Dios le dijo, recuerden a Daniel cuando le mostró el sueño de la estatua. ¿Qué le estaba diciendo Dios allí? Que Él es el que está en control de la historia. Él es el que quita y pone reyes. Él es el que sabe la historia del mundo. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién no va a gobernar? Él es el que quita y pone reyes. Él dijo que iba a venir Babilonia. Después va a venir otro imperio, los medo-persas. Después le dijo que iba a venir otro tercer imperio, que eran los griegos. Después dijo que iban a venir los romanos. Después dice que se iban a unir el Estado con la iglesia. En ese punto estamos nosotros. Pero ¿quién es el que está en control? Es Dios. Aunque aparentemente la humanidad cree de que el que está en control o que no hay control. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos dice que nada sucede aquí aquí en la tierra así por casualidad. Dios permite estas cosas. Y vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 27, versículo 6. Dice la Biblia: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Vemos aquí a quién está utilizando Dios. A Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y cómo lo llama Dios? Mi siervo. Mi siervo. Quiere decir que Nabucodonosor era un adorador del verdadero Dios. No en ese entonces. Entonces vemos, pero ¿por qué le dice mi siervo? ¿Qué hace un siervo?
servir a Dios, y en este momento estaba cumpliendo los propósitos de Dios de castigar o de reprender a la nación a través de la cautividad de parte del rey. Entonces vemos aquí que dice Dios, ahora yo he puesto. Cuando dice todas estas tierras, se está diciendo la tierra de Judea, la tierra de Israel, la tierra de Palestina. En ese entonces se conocía como Palestina. Entonces la tierra de Palestina, dice, yo he dado estas tierras en manos de ¿quién? Nabucodonosor. ¿Y Nabucodonosor quién era? ¿Rey de dónde? De Babilonia. Rey de Babilonia. Y no solamente le he dado a la gente, no es solamente le he dado la tierra, todo. Dice, las bestias del campo. Las bestias le he dado para que, ¿para qué dice? Para que Para les sirvan. que les sirvan. Y él dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. O sea que ahí está diciendo que el reinado de Nabucodonosor tenía su tiempo, que iban a gobernar algunos, pero que también tenía que cumplirse, porque ¿quién es el que está en control? Dios. Dios es el que está en control. Entonces vemos aquí, ¿qué debemos entender? ¿De qué modo debemos entender esto? Como nos dice ahí, que Dios está en control. ¿Cuántos, sabiendo la responsabilidad que tienen delante de Dios y delante del pueblo, viven vidas en completa apostasía, pero delante del pueblo de Dios se visten como corderos, pero afuera de ellos son lobos? Así es. Y eso lo está viendo el pueblo de Dios. Y mucho pueblo de Dios está perdiendo la confianza en el liderazgo. No en Cristo, no en la iglesia, sino en los hombres, en sus líderes. ¿Cuántos están haciendo eso? Y eso, para la iglesia ahorita ya no es eso, ya no es algo que la gente no lo sabe. Sí, nosotros podemos verlos, no a nivel grande, en nuestras iglesias. Y nos dice, creyendo en cambio lo que ellos deseaban creer, que era que Dios los libraría. No, llegará un momento, decimos nosotros, llegará un momento en que la iglesia va a ser reavivada, que Dios nos va a mandar la lluvia tardía. Entonces voy a enderezar mi vida. Demasiado tarde, hermano. Perdido para siempre. El cambio, el permitir que Dios haga el cambio, debe de ser ya. Amén. Ahora, para que cuando venga el momento del derramamiento de la lluvia tardía, usted, su vaso, esté limpio para poder ser llenado, y que esté limpio y boca arriba. Boca arriba, o sea, teniendo los ojos puestos en Jesús, para que cuando la lluvia venga, llene el depósito con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso dice, después de todo, ¿no eran ellos el pueblo especial llamado por Dios? ¿No era el pueblo de Israel el pueblo escogido de Dios? ¿Pero qué pasó con ellos? Se desviaron. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Mandarles una reprensión a través de la nación. ¿Qué pasó con las 10 tribus? Desaparecieron. Desaparecieron, dice. Y Dios por misericordia a David, dice. Y como tenía que cumplirse la profecía de que venía el Mesías, de la descendencia de David, vemos cómo llega el pueblo de Israel hasta el tiempo de la venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús. Y después de la venida del Señor Jesús, de su muerte
en el año 31, todavía el Señor les da hasta el año 34, 490 años, le dio Dios de misericordia para que el pueblo se volviera. Pero en el año 34, el pueblo, los líderes, ¿se acuerdan que Esteban, cuando fue llevado ante el Sanedrín, les habló y qué pasó? Lo mataron. Lo apedrearon, lo mataron. Y desde ese momento, ¿qué pasó? Dios quitó a la nación de Israel como su pueblo y nombró a la iglesia seguidora de Cristo como sus representantes, de la cual tú y yo, querido hermano, somos parte. Pero si nosotros no vivimos a la altura del llamado de Dios, también nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso es que el llamado que el Señor nos está haciendo es que nos volvamos a Dios. ¿Será que también va a tener el Señor que levantar a muchos Juanes para que llamen al pueblo de Dios al arrepentimiento? Eso hacía Jeremías. Que volvamos a Dios. Arrepentíos. Lo que dijo Juan. Lo mismo está haciendo Jeremías. Fíjese lo que nos dice el día miércoles en la ayuda de las notas de la hermana White. A los pocos años, este terrible castigo iba a caer sobre Joaquín. Pero primero el Señor informó de su propósito resuelto a la nación impenitente. O sea que Dios no dejó de advertirles. Les advirtió para que el pueblo se arrepintiera. El 4º año del reinado de Joaquín, habló Jeremías, profeta, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, señalando que durante como 20 años, desde el año 13 de Josías hasta este día, eso está en Jeremías 25, 2 y 3, había atestiguado el deseo de Dios, el deseo que Dios tenía de salvarlos, pero que sus mensajes habían sido despreciados. Y ahora el Señor les advertía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y pondrélos por escarnio y por silbo, y en soledades perpetuas, y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. El castigo más liviano que un Dios misericordioso podría infligir a un pueblo rebelde era que se sometiese al gobierno de Babilonia. Pero si guerreaban contra este decreto de servidumbre, iban a sentir todo el rigor de su castigo. La amenaza de Babilonia, Dios lo utilizó como un brazo poderoso para castigar a su pueblo. Fue, dice, un castigo pequeño para que su pueblo se volviera. Pero si no se volvían, entonces el castigo se iba a sentir más con rigor. ¿Qué iba a venir? Muerte. En el fin del tiempo, ahora viene para nosotros. Sigo leyendo. En el fin del tiempo se levantarán personas que crearán confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero tan ciertamente como cayeron los castigos divinos sobre los falsos profetas en los días de Jeremías, con la misma seguridad los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras animan a los hombres a que consideren livianamente el pecado,
pero cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran, si es posible, que aparezca como responsable de sus dificultades el que los ha amonestado fielmente, así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias. Los que marchan por el camino de rebelión contra el Señor siempre pueden encontrar falsos profetas que justifiquen sus actos y los adulen para su propia destrucción. Con frecuencia, las palabras mentirosas ganan muchos amigos, como lo ejemplifica el caso de estos falsos maestros entre los israelitas. Estos llamados profetas, en su celo fingido por el Señor, ganaron muchos más creyentes y seguidores que los verdaderos profetas que daban el sencillo mensaje del Señor. ¿Dónde está esto? Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1179 y 1180. Así es de que, hermanos, la amenaza de Babilonia se acerca hoy, miércoles 7 de octubre. Las letras azules, lo último que nos dice. Dice: ¿cuándo fue la última vez que creíste lo que deseabas creer, sin importarte cuán obviamente equivocada era esa creencia? ¿Qué lecciones has aprendido que te ayudarán a que no vuelva a pasarte lo mismo? Nos está haciendo esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que creíste lo que tú deseabas creer? Porque estabas viviendo en el error y querías seguir viviendo en ese error. Y estabas buscando a ver quién daba la idea para tú de seguir viviendo de esa manera. ¿Qué lección has aprendido? ¿Te trajo dolor? ¿Qué te trajo el haber vivido y creído esas cosas? ¿Qué has aprendido? Vemos entonces la amenaza de Babilonia. La amenaza de Babilonia es real. Viene para el pueblo que espera la segunda venida. Pero también es real que Dios va a castigar a todo aquel que se aparte del verdadero Dios. Así es de que, hermanos, de usted depende qué recibirá. Que la lección de este día nos ayude a buscar a Dios ahora que todavía la misericordia está. La amenaza de Babilonia viene, pero los que confían en Jehová, ¿qué dice el Señor? Su pan y sus aguas estarán seguras. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bien, amigos y hermanos, terminamos un día más de lecciones de escuela sabática. Esperamos, como siempre, que usted lo pueda poner en práctica, todo lo que se ha dicho, y por supuesto que nuestro Dios esté al lado suyo en este día. Bendiciones para todos. Te saluda tu hermano y amigo Milton Delgado.